Hola muchachos, buenas muchachos, buenas tardes. Ya lunes 20 de abril del 2020, en plena contingencia, en pleno aislamiento, eh, perdiendo a veces la cordura, a veces no, pero muy contentos yo muy contento de regresar, yo espero que ustedes también. Este, pues se nos atravesó la realidad y tuvimos que adelantar las vacaciones, cancelar la feria, dejar en pausa los avances, reajustar el cronograma y pues en ese reajuste también me vi en la necesidad de repensar un poquito el programa. Sí me interesa que acabemos de ver lo que estamos viendo. Otros contenidos que se generarán más adelante en relación, por ejemplo, del programa en relación a los hermanos Coronel Zacatecas, los vamos a ver. Pero sí tenemos, bueno, y tenemos que dar el brinco a la unidad 3. La unidad 3 es como muy emocionante porque es el arte vivo del que vamos a tratar, es el arte de nuestros contemporáneos. Y es muy afortunado poder hacer esa revisión porque vamos a tener la fortuna de escuchar testimonios de primera mano. Bueno, tengo un poquito la urgencia de llegar a la unidad 3, aunque estos contenidos no dejan de ser menos importantes. Y como recuerdan, hemos tratado de adelantar cosas, revisando otros proyectos contemporáneos para seguir el hilo conductor de los desarrollos simbólicos. Y bueno, en este caso tenemos un ejemplo muy claro. Vamos a abordar, recordemos un poquito lo que vimos la sesión anterior, que sí me emocioné y les aventé 3 módulos. En esta sesión solamente vamos a ver un módulo, el presente video. Y bueno, habrá una serie de actividades que consiste en la revisión de una carpeta de artista contemporáneo y nada más. Bueno, y preparar algunas preguntas para una videoconferencia, porque tenemos que adaptarnos a esta modalidad a distancia. Insisto, porque no nos ha quedado como más alternativa. Sí, lo que se echa mucho de menos de las sesiones es la retroalimentación, sus participaciones. Tendremos que adaptarnos y aprender juntas y juntos a estas nuevas modalidades durante el tiempo que nos queda de contingencia. Entonces, recuperando, veíamos desde Goitia el trabajo con por las tragedias de la revolución, que él iba, pues, como pensábamos, en la imagen de hasta la izquierda, en desbandada, al final de los batallones, recuperando los testimonios de estas imágenes, que son las consecuencias finales de una guerra civil, de una guerra armada, ¿no? Cuerpos descompuestos, a la intemperie, abandonados y no tocados. ¿Por qué nadie bajó ese cadáver? Que es, como veíamos en la obra de Trino, que está en el extremo derecho, que sí un cuerpo, pero también un mensaje, ¿no? Un estandarte, dice Trino, ¿no? Y bueno, pues ese mensaje se dejaba porque representaba ejercicios políticos. Es decir, pensemos que si la persona que está ahí colgada del árbol es un maderista, es un mensaje a todos los maderistas del pueblo. O es un villista, o es un carrancista, o es un zapatista. Implicaba otra cosa, así como hoy implica otra cosa para los movimientos armados del crimen organizado. Para aquellos años también implicaba pues precisamente un mensaje político, pero para Goitia, que creo que no era tan separatista y no estaba tan preocupado por los sectarismos revolucionarios, que tienen esta frase de lista, villista, zapatista, maderista. Creo que no estaba tan preocupado por eso, estaba más preocupado por el fenómeno antropológico, como hemos visto. Él tenía una preocupación más antropológica desde el arte. Lo vimos en su retrato en comparación a los que observamos con Saturnino Herrán varias clases atrás. Y empezamos a hacer un paralelismo con lo que nos decía Mariano Azuela, también artista regional,
con los de abajo y otra pieza, otra novela, la primera novela de Mariano Azuela, que trata de un maderista precisamente. Y bueno, tenemos un recuerdo de Goitia, la del extremo izquierdo, la del fondo amarillo en el llano, con hierbas secas. Es una imagen que se hizo durante la Revolución. Y la tercera imagen de izquierda a derecha, que es esta de color azul al fondo, es hecha posterior al periodo de la Revolución. Y pensábamos cómo eventos tan traumáticos dejaron esta huella en Goitia y de sus recuerdos él tiene que retrabajar, y eso pasa mucho en la producción simbólica. Se retrabajan símbolos para ver qué les ha pasado, cómo han cambiado esos símbolos, esos significados con el paso del tiempo. Y aquí vemos cómo ha cambiado con el paso del tiempo la imagen azul, la tercera, donde el viento corre, ¿no? Y al final cerramos con una imagen de trino que tiene que ver con los narcoejecutados, donde el cuerpo adquiere un símbolo, más bien un símbolo, no, adquiere una cualidad sígnica distinta, no familiar, no personal, sino bélica también, de los conflictos armados. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que es una pieza de Goitia, que es muy enigmática. Tenemos al maderista, entre paréntesis, el desesperado, dice Goitia. Esa la hizo de 1913 a 1915 en periodo de movimiento armado. Es un óleo sobre tela de 155 por 115, entonces es un formato bastante respetable, más de 1 metro en ambos lados, y está en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero en el Museo Francisco Goitia. Creo que se valdría la pena ahora que vayan a Zacatecas, o que vayamos, estaría chidísimo poder ir a Zacatecas, ir a visitar el Museo Goitia, como los museos de Coronel, de los hermanos Coronel. También valdría la pena ir a revisarlos. Aquí estamos viendo una imagen de un maderista, para esa luz amarilla. Digo, pensemos, no había luz eléctrica. Para nosotros parece más bien una luz de faro de luz nocturna. Esta es una luz quizás de atardecer, que tiñe de amarillos la escena, la sombra. Entonces sí podemos pensar que es un atardecer, porque vemos cómo se proyecta la sombra hacia el horizonte, del lado abajo de la figura humana, del maderista. Tiene una botella en la mano, que es en la mano derecha, para él, izquierda para nosotros. O sea, anda bien pifas, y trae un palo o un bastón del lado izquierdo. Sus ropas son muy desgarradas, son manchones. Usa veladura, sí usa veladura, pero son manchones. Vamos a empezar a observar en la obra de Goitia también ciertas tendencias, porque tenía muchas tendencias. Goitia era pues un pintor muy competente, vamos a decir, tenía las competencias de la pintura. Entendía la mancha, entendía el color, entendía el gesto, entendía la expresión, entendía la fuerza del color. Y aquí en estos colores sepias, ocres, encontramos estos manchones que están en las vestiduras del maderista aquí, ¿no? La ropa desgarrada, insisto. Y vamos a observar el rostro, que es un rostro ancho, es una cara muy redonda, de hecho muy horizontal, una estructura ósea muy extraña, y unos ojillos ahí desorbitados, muy chiquitos, perdidos en el fondo de las cuencas de los ojos, y un gesto en la boca que casi suena así. O sea, si pueden intentar la expresión, cómo suena ese gesto de embriaguez total, ¿no? El cabello largo, pero no es un cabello, es un sombrero que es como un manchón sombrío, es como una sombra. Ese sombrero es alto, digo, es un personaje físicamente fuerte, los pectorales son muy fuertes, entonces podemos pensar que es una persona que hace trabajo físico. No sabemos qué hace, pero podemos pensar que hace trabajo físico por la complexión de su cuerpo, y va caminando en el atardecer por las calles del pueblo, gesticulando y haciendo sonidos. ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué pasa con esta figura?
¿Qué pasa con esta figura y qué otras pistas tenemos para entender la figura del maderista? Bueno, pues precisamente tenemos a Andrés Pérez, el maderista, de Mariano Azuela, una novela que hizo durante la Revolución en 1911, cuando el movimiento armado comenzaba, cuando el maderismo estaba surgiendo, y fue el primer presidente después de Porfirio Díaz. Una vez que lo logran derrocar, entra en Madero, y eso representaba alternancia, como cuando Vicente Fox entró al gobierno después de décadas de gobierno del PRI. Tenemos la entrada de Vicente Fox, y así como Vicente Fox, empresario, panista, y me tapo la boca porque me pesa decirlo, también Madero entra, empresario del norte del país, entra al gobierno, y genera un montón de relaciones, de complejos sociales. Yo les platicaba, mi bisabuelo era maderista y fue ahorcado cuando fue derrocado Francisco I. Madero, porque hubo un cambio político, pero mi bisabuelo representaba otra cosa, no representaba a Madero, representaba un poder, un ejercicio de poder. El administrador de una hacienda es ahorcado al salir del gobierno Madero porque era el mejor momento para asesinarlo. Y vamos a ver cómo Mariano Azuela vivió la revolución como médico, estuvo en el movimiento armado, no, ¿cómo les quiero decir? Así como Goitia, pintor, estuvo en el movimiento armado, Mariano Azuela como literato y médico estuvo en el movimiento armado. Yo creo que la posición de Mariano Azuela fue mucho más activa en cuanto a la sangre, ¿me explico? Porque vemos en Goitia un movimiento tardío, no a la vanguardia de la lucha, sino más bien al fondo, en la retaguardia, avanzando después de las Fuerzas Armadas, y Mariano Azuela estaba precisamente con los caídos, con los heridos. Entonces él tiene un retrato mucho más de adentro del movimiento armado, a diferencia de Goitia, que iba detrás de su batallón con Ángeles, que era su coronel maderista. Y bueno, vamos a ver, tomé pasajes de esta novela de Andrés Pérez, que es el protagonista de la novela, y dice uno de los fragmentos: sí, señor, todo hombre de buen sentido no puede juzgar a Madero sino como un tonto o un loco. Enfrentársele a nuestro gran presidente, Porfirio Díaz. Mire usted, don Cuco, responde Toño fuera de sí, si por fortuna para nuestro país Madero obtiene el éxito que me merece, todas esas gentes de buen sentido, y usted el primero de ellos, proclamarán a voz en cuello a Madero como una de las figuras más grandes de nuestra historia. Madero, un hazmerreír, Madero un loco. También Hidalgo fue un loco y un imbécil hasta el día en que a machetazos se impuso la independencia de México a los hombres de buen sentido. Juárez también fue un idiota hasta el día en que... Entonces vamos a ver, estamos en la cuarta transformación, y bueno, la primera transformación fue la independencia, la segunda fue la reforma, la tercera fue la revolución, en la que estamos ahorita situadas, y ahorita estamos en la cuarta revolución, en la cuarta transformación 100 años después, y aquí, bueno, presenciando la tercera, la Revolución Mexicana, vemos cómo hacen ese paralelismo: Hidalgo en la independencia, Juárez en la reforma, Andrés Manuel López Obrador en la cuarta transformación. Miren ustedes, ahora lo sabemos. Independencia, reforma, revolución. Es Hidalgo, Juárez, Madero, Andrés Manuel. Esa es la secuencia de personajes que nos presentaría esta genealogía de transformaciones. Y vamos a ver cómo representaba hablar de Madero. No representaba hablar de Madero, representaba hablarle a don Cuco, que es un personaje conservador que está a favor de Porfirio Díaz, un revolucionario, un subversivo, que seguramente es Andrés Pérez hablando. Le dice que a machetazos Hidalgo impuso la independencia de México. Igualmente Madero, un loco, se burla, o sea, con sarcasmo, le dice: un loco va a imponer la revolución en México, ¿no? Porque apenas si sabíamos cómo se nombraba este movimiento. La revolución fue adquiriendo nombre conforme fue avanzando.
Pero aquí estamos hablando de conflictos políticos que microsocialmente hacían diferencias. Insisto, piénsenlo en su genealogía, sus bisabuelas, sus bisabuelos, cómo lo vivieron, sus abuelas, sus abuelos, cómo vivieron esos movimientos armados. Y a mí me queda muy claro que para mi familia representó un golpe porque se les despojó de todo a la familia y y pues fue asesinado el bisabuelo, como les digo. Entonces aquí estamos viendo cómo Andrés Pérez le dice a Don Cuco, vas a ver, cabrón. Entonces, bueno, más o menos estamos entendiendo que a nivel social representaba otra cosa el movimiento armado, ¿no? Esto fue en 1911. Y además también representaba un montón de frustraciones, de ira, de resentimientos guardados para los caciques, los hacendados, ¿sí? Para los propietarios de la tierra. Pues de parte del pueblo mucho resentimiento porque las tiendas de rayas, como sabemos desde la primaria nos platicaban que las tiendas de rayas eran esas instituciones en las que no permitían el bienestar ni el progreso del pueblo y ahí los administradores eran quienes también tenían las de pagar como Don Cuco, que eran quienes administraban esas tiendas que eran como tiendas de abarrote, les daban crédito por su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia sería? O sea, ¿cómo sería para nosotros vivir una situación así, en la que no tenemos que comer y vemos que otros están lucrando con nuestro trabajo y estamos ávidos de justicia? Hay una oportunidad, pues hubo muchas muertes a causa de esas injusticias sociales. Dice otro fragmento del libro de Andrés Pérez, maderista, me quedé estupefacto. El coronel Hernández, Don Cuco el periodista, era un periodista, fíjense. Los enemigos más rabiosos de Madero, gritando ahora en nuestras filas, se hicieron maderistas porque Madero iba avanzando en la revolución, entonces a nivel microsocial hacía diferencias y bueno, pues sobre el mejor postor. En este caso, Madero, nos abrazamos efusivamente. A las primeras copas convinimos en que todos habíamos llegado, aunque por diversos caminos, al triunfo de nuestra santa causa. Cuando pude reaccionar y darme cuenta cabal de mi absurda situación, mi primer pensamiento fue buscar la salida, huir, correr como un loco o un desesperado. Pero vinieron más copas y con ello se extinguió la poca lucidez que quedaba en mi cerebro. Miren cómo tiene relación con la pieza de Goitia. Pensó en huir, pero se quedó a celebrar el triunfo de su santa causa. Y desgarrado, en el caso de Goitia, aparece el maderista caminando por las calles, vociferando, ¿no? ¡Ganó Madero! ¿Qué diría? ¿Qué se imaginan que diría? ¡Ganaron las Chivas! ¿No? Es esta cosa visceral en la que vemos en la pieza de Goitia, y es esta cosa visceral en la que vemos en la novela de Mariano Azuela, en la que se pierde la conciencia, ¿no? Y es también una imagen del borracho, que lo vimos con el absenta, con estos burgueses decadentistas que estaban en Europa y que traían esta tradición de los poetas malditos. Aquí lo vemos desde el pueblo mexicano. Valdría la pena incluso hacer la revisión de la figura del borracho, que lo vemos en la Lotería Nacional, que implica una tradición y lo podemos ver mucho hoy en la banda, en la música norteña, en los corridos que se escuchan en la radio de calibre 50 y estas bandas que tocan música popular, para también tanto rural como urbana, pero que trae una tradición muy rural. Cómo se habla del tomar, ¿no? Cómo se habla de los desamores, cómo se hablan, porque bueno, ahora se hablan de estas cosas, pero es esta figura del borracho que aparece desde nuestro contexto, ya no es el decadentismo del absente y el hada verde, que es así como muy poético y es como muy finolis, fifí quizás. Aquí vemos una figura del borracho popular, embebido, desbordado, roto, ¿me explico? Como le llaman en los grupos de Alcohólicos Anónimos, el escuadrón de la muerte. Es ese escuadrón popular de gente que ya está
a la orilla de la existencia por el alcoholismo, y así los maderistas se tiraban en la celebración en este pasaje, con todas las diferencias que existía, ya porfiristas, ya a favor de otros grupos armados, pero en este caso era Madero el que hacía. Entonces dice el personaje de Mariano Azuela: cuando pude reaccionar y darme cuenta cabal de mi absurda situación, mi primer pensamiento fue buscar la salida, huir, correr como un loco o un desesperado, ¿sí? Por eso, fíjense, el desesperado, correr como un desesperado. Aquí lo encontramos maderista, el desesperado. Nos están hablando de las mismas emociones. Son emociones sociales que se observaban y se repetían con recurrencia. Es decir, ni Goitia ni Mariano Azuela pudieron haber conocido las piezas de los otros, la novela como el cuadro, por el contexto. Pero vamos a ver cómo compaginan las cosas, cómo se encuentra esta sensación, cómo las individualidades están permeadas de manera general, ¿sí? Macrosocial o micro, se reproduce, se replica. Así como ustedes, estudiantes de arte, yo también estudiante de arte con ustedes, pues como nosotros hay un montón, ¿me explico? Y aquí vemos esa repetición de las subjetividades. Bien, y bueno, la cucarachita es un detalle que nos va a perseguir, un detalle kafkiano que además es, dan ganas de pegarle a la pantalla porque está ahí presente, ¿no? Y ahí está la cucarachita. Y vamos a ver otra representación, no del maderista, pero sí de Madero, con la pieza de Messi Gays. Esta pieza es de José Clemente Orozco. Vamos a empezar a trabajar con José Clemente Orozco en esta sesión. ¿Me seguiréis? Dice Madero. Hasta la ignominia, le contestan, ¿sí? Tinta, caricatura de Francisco y Madero, José María Pino Suárez, Jesús Urueta y Juan Sánchez Azcona, en El Aguizote, número 26, México DF, octubre 7 de 1911. Es el mismo año de la novela de Azuela, es el mismo año de la caricatura en El Aguizote de José Clemente Orozco, porque también hacía caricaturas, sobre todo al principio de su carrera, y después se tendió al muralismo con muchas ganas. Y vamos a ver cómo están enlodadas estas figuras subordinadas del chaparrito Madero, que Posada también tiene un Madero, representó un Madero en su gráfica, antes de morir, y lo presenta como una figura chaparrita también. Aquí vemos también un chaparrita y chipotuda, ¿no? Le pone un chipotote, no traigo chipotes, pero lo pone un chipotote a Madero, que trae un palo con una cadena, ¿no? Y atrás hay unos serruchitos y están sus subordinados agachados, rindiéndole pleitesía hasta la ignominia al figurín de Francisco y Madero, y hay un murciélago ahí arriba, ¿no? También con el coronavirus hay un murciélago, también con Goya un murciélago, también con Ruelas hay un murciélago. Es chistoso cómo aparecen estas figuritas, ¿no? Nocturnas. Entonces, bueno, aquí hay un posicionamiento político. Por ser también caricatura política, en el caso de Goitia no encontramos un posicionamiento político, y parece que en Mariano Azuela tampoco, más bien son retratos, ¿no? Son retratos del absurdo y de lo desafortunado que son estos movimientos armados. Más adelante vamos a ver cómo vivió Orozco en la revolución, que le permiten hacer este tipo de testimonios simbólicos, y cómo lo vivieron. Vamos a pensar a diferencia de cómo lo vivieron Goitia y Mariano Azuela. Aparece la misma pieza, pero aquí, bueno, es un fragmento de un texto que analiza la violencia en el muralismo mexicano, y dice: retahíla anárquica deístas, maderistas, magonistas, zapatistas, constitucionalistas, convencionistas, villistas y carrancistas, por solo nombrar a los más prominentes,
En poco tiempo llegó a haber una serie de tradiciones revolucionarias que competían entre sí, cada una sustentada por memorias colectivas disonantes. Memorias colectivas disonantes. Cómo nuestras propias memorias colectivas son disonantes entre nosotras y nosotros. Cómo ustedes vienen de una inscripción social y cómo cada una de nosotras y de nosotros venimos de inscripciones sociales distintas y hay momentos en los que no compaginan y en estos momentos de absoluta tensión social el sectarismo armado se multiplicó en todo el territorio y representó peleas vamos a pensarlo desde lo cotidiano, representó peleas entre familias, así como yo soy, pues sí escéptico, pero también estoy a favor de la presidencia en mi casa con mis papás, con mi papá particularmente, que él viene de una tradición más conservadora, pues discutimos de cómo entiende él a la figura presidencial y cómo la desacredita cada vez que tiene oportunidad. O sea, estos mismos conflictos, piensen ustedes cómo lo viven en su familia, en sus familias. Cuando se habla de política, como cuando se hablaba de fútbol o se habla de fútbol, ¿qué es lo que está en lucha? No está en lucha que si ganó el Pumas o el Cruz Azul o los Cholos de Tijuana. No está en disputa si Andrés Manuel, no está en disputa si el PRI o el PAN o tal, ¿no? O sea, con los partidos políticos, ahora que ya estamos en un régimen partidista, está en juego diferencias familiares entre comunidades, ¿sí? Se están ajustando, lo que está en juego son los ajustes de las personas que están discutiendo, ¿no? A favor de si eres chairo, si eres fifí, si eres conservador, si eres liberal, neoliberal, empresario, este, artista, gestor cultural, o sea, eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es lo que entendemos con lo que nos compromete como personas. Entonces no son discusiones desinteresadas, no son discusiones jamás objetivas, sino son discusiones que se viven de una forma social que mueven otras tensiones y que mueven otras fuerzas, que no son estas fuerzas macroestructurales, sino que más bien son fuerzas microsociales que están en disputa. Hay un texto que se llama Mariano Suela y José Clemente Orozco en diálogo, apunta sobre las ilustraciones de la primera edición en inglés de Los de Abajo, que ya veíamos Los de Abajo desde la sesión anterior y ahora con Andrés Pérez Madrista, lo estamos revisando, y uno de los capítulos de este artículo que está muy interesante se llama Orozco lleva la revolución a Manhattan. Y hay una notita ahí que me encontré en el texto que dice Orozco's horrific portrayal of revolutionary violence, ¿sí? Entonces, Orozco estaba en el Gabacho en los años 20 y allá en Nueva York estaba trabajando, tuvo exposiciones, hizo murales y está hablando de la Revolución Mexicana, cómo la vivió, ¿no? Con todo derecho, digo, por ser mexicano. No la vivió, tampoco podemos, no se vale, güey, tú no estuviste en la Revolución, tú no puedes hablar de ella. No, pues con todo derecho él está discutiendo a propósito de las consecuencias de la Revolución. Observa, dice de Orozco, observa una revolución sucia, ruidosa y desbocada, lo cual nos recuerda que para José Clemente Orozco, según sus propias palabras, el movimiento armado había supuesto sainete, drama y barbarie. La calle polvosa por donde desfilaron enanos, celestinas, bufones y comandantes insolentes y alcohólicos. Ellos están registrando una realidad muy bruta que vieron en carne propia. ¿Cómo sería para nosotros ver desfilar batallones en las calles de nuestra colonia? ¿Cómo sería para ustedes ver desfilar batallones de gente armada afuera de sus casas? ¿Sí? Comandantes insolentes y alcohólicos. Drama y barbarie. Drama, tuvo que haber habido un chingo de drama y más que drama, tragedia, ¿no? Es un melodrama. Para algunos es una tragicomedia, para otros el melodrama, pues podemos pensar para los burgueses. Es una tragicomedia para quien tuvo familiares que se fueron a pelear en el movimiento armado porque no les preguntaban, llegaban, te reclutaban, te llevaban, te robaban, pues, sí, mujeres y hombres.
Niños armados. ¿Qué pasaría si se llevaran a un familiar? Lo creo. Ríe mostrando unos colmillos podridos, unos ojos como lumbre y sus narices esponjosas y amoratadas por el alcohol, dice Mariano Azuela. Lo creo. Ríe mostrando unos colmillos podridos, unos ojos rojos como lumbre y sus narices esponjosas y amoratadas por el alcohol. Aquí está. Colmillos podridos, ojos como lumbre y sus narices esponjosas. Ojos como lumbre. ¿Han visto esas miradas? En alguien ya muy pisteado. Y muy furioso también. Muy decepcionado, ¿no? ¿Qué condiciones de vida pueden permitir una borrachera de este tipo? Digo, para nosotros quizás las hemos tenido, pero no sé si así. Si a este nivel de Escuadrón de la Muerte, ¿me explico? ¿Qué condiciones de vida, qué tristezas, qué desesperaciones se están viviendo en la sociedad para poder meter una borrachera así? Y esta pieza es de Orozco, de la serie Horrores de la Revolución, está en la colección Museo Carrillo Gil, es del año en el que ilustra los de abajo y esta pieza parece que aparece en los de abajo. Me llama la atención, no alcanzo a entender, se llama El Ahorcado, pero no alcanzo a entender, ahí hay un alumbrado público y hay algo ahorcado, pero no sé si es un collage, no lo especifica en el artículo, y abajo vemos dos rancheros tirados, dos rancheros, no, dos ensombrerados tirados, porque todos usaban sombrero, mucha gente usaba sombrero, con unos aparentes fusiles, tirados en el piso. Y una imagen de algo ahorcado, parece una paloma, no es que aparece alguna figura antropomorfa sobre un cableado eléctrico, los años 20 ya, ¿sí? Pero estas figuras tiradas en el piso, no sabemos si están muertas de borrachos o muertos en movimiento, o muertos de frío, muertos de desesperación. ¿Qué emociones nos están presentando los productores de arte para ver este tipo de manifestaciones? Si me permiten, voy a hacer un cambio rapidísimo. Dice, son los dos extremos de un mismo ambiente, el de la guerra. Ay, güey, falto yo. Son los dos extremos de un mismo ambiente, el de la guerra, pero no el de la guerra que respeta los lindes del campo de batalla, sino de aquella que desborda todas las fronteras. En los cerros se llama esta pieza, aquella guerra que desborda todas las fronteras, es decir, no es solo dentro del movimiento armado, sino las consecuencias sociales que estaba observando Mariano Azuela, fuera de los movimientos armados, en las cantinas, en los pueblos, en las casas, en las calles, en las plazas públicas, en las iglesias seguramente, en las escuelas. Se está hablando no se está hablando, se está viviendo la revolución, además de que se está hablando, se está viendo la revolución. En los cerros, en el caso de la ilustración, vemos a dos mujeres sentadas, con miren, fíjense, son una mujer, la del lado izquierdo está abrazando a una niña, que está un niño con un velo acostado sobre sus piernas, con su regazo. La está abrazando con una mano, y del otro lado la otra mujer está abrazando a un niño que también trae un vestidito, lo está abrazando también, lo está arropando sobre su pecho, y un hombre con la mano en la barbilla, fíjense, y con el fusil atravesado aquí, en el cerro. Vamos a ver que nos está hablando Orozco en este caso de las familias, nos está hablando de la desesperación. Un niño, yo me acuerdo cuando viví la guerra del Golfo Pérsico de niño, en los años 80, mi mamá tenía una pastelería y hablaba con una vecina chismosa, se ponían a hablar de la guerra del Golfo y que había bombas químicas que iban a llegar a México por el Golfo de México,
que el viento se los iba a traer desde el Golfo Pérsico hasta México. Yo no sabía de geografía, yo creía que sí iba a llegar esas armas químicas, que se iban a morir mis papás, ¿no? Y que nos íbamos a morir nosotros. ¿Cómo sería para un niño ver de verdad un movimiento armado? ¿Cómo hubiera sido para ustedes ver un movimiento armado, no? A sus papás con un fusil, a sus mamás. ¿Cómo hubiera sido para nosotras y para nosotros ese escenario? Y bueno, aquí vemos la desesperanza en el cerro. Un campesino con sombrero de palma, de ala ancha, carga en sus brazos a una mujer descalza con trenzas, detrás de los cuales se exhibe una planta de maguey, estampa recurrente en el imaginario orozquiano. Y aquí, en la esquina superior derecha, arriba, está la escena, y en la izquierda, la descripción es abajo, un revolucionario detrás de una planta de maguey, ¿sí? Un revolucionario después de una planta de maguey. El maguey está cortado, vamos a ver que está cortado de sus hojas. Y bueno, dos cosas. Esta escena romántica, amorosa, vamos a decir romántica, vamos a decir amorosa, de una pareja rural, besándose, cobijados con un zarape, ¿no? En el cerro. Y un campesino oculto revolucionario dice, porque son las ilustraciones de los de abajo de la primera edición que se publicó en Estados Unidos. De estos relatos que hizo Mariana Azuela, estas son las ilustraciones de Orozco, que por ahí por una periodista, Alma Reed, se hizo el vínculo, y también por Anita Brenner le recomendó, Anita Brenner a Mariana Azuela, a Orozco, porque dibujaba horrores. Entonces, bueno, se conocen y deciden hacer esta serie, ¿no? Esta colaboración. Y bueno, la figura del revolucionario detrás de una planta de maguey. Ahora vamos a ver qué tipo de testimonios existen de la época, de similares. Vamos a ver en la imagen de la pareja junto con el maguey. Hay una imagen en la película de Que Viva México de Eisenstein, que no sé si la han visto, y si no la han visto tenemos que verla. Sería importante que la viéramos, porque la construcción del imaginario mexicano por un ruso cineasta, ¿no? Y Eisenstein hizo una película que también le recomiendo mucho, que se llama El acorazado Potemkin, que es un himno a la Revolución Rusa, que surge después de la Revolución Mexicana. Entonces México empieza a tener en la geopolítica, en el discurso geopolítico, una posición importante, porque fue el primer país en levantarse en armas a favor del comunismo, incluso antes que la propia Rusia. Bueno, que no del comunismo, eso fue ya una construcción discursiva que se hizo por los muralistas, pero Eisenstein, después de hacer el acorazado Potemkin, que llega el acorazado después del triunfo de la Revolución en 1916 en Rusia, y el pueblo baja a recibir a las tropas por una escalinata, y vemos bajar personas cargando niños, niñas, vemos bajar una persona que no tiene piernas, va bajando una escalinata a gran velocidad. Entonces es como bien fuerte lo que las imágenes que nos presenta Eisenstein, nada más con una gran fotografía, una narrativa durísima, casi punk, yo diría, ¿no? De esta tradición comunista rusa. Y Que Viva México forma parte tanto del imaginario ruso como del imaginario mexicano, donde presenta una serie de historias bastante interesantes, muy bonitas, yo diría, otras muy terribles, de lo que es México. Presenta escenas como es la fiesta de muertos, el Día de Muertos en México para Eisenstein. Presenta imágenes como las tehuanas, cómo se vive en las costas mexicanas, ¿no? El Caribe mexicano, que es sabrosísimo. Son relatos muy eróticos del México que tenemos, que vivimos. También presenta ahí hay un relato de los del mezcal, no, del pulque,
del pulque mexicano y de los pulqueros y de las pulquerías. Y esa escena también del borracho mexicano es muy cabrona, muy, muy fuerte. Entonces ahí también nos presenta ese relato. Y aquí hay una escena de una escena de una pareja que se parece mucho a la de Orozco y que también encontramos una pieza muy similar en Posada donde están una pareja, dos personas, un hombre y una mujer, digo, heteronormada la relación, dándose un beso. Esa la recordarán, es muy, muy, muy popular esa imagen. Y bueno, hay esa construcción de las relaciones de pareja. Y abajo tenemos esta imagen de el revolucionario en el caso de Orozco y de Azuela, y un campesino en un maguey tremendo, ¿no? Que se da. Y de ahí pues se procesan un montón de productos espirituosos, que es fotografía costumbrista mexicana. Y de Eisenstein, aquí les muestro aquí hay una imagen muy fuerte en la portada del cartel de Eisenstein, que viva México, porque es un charro, pero un charro calavera, y abajo tenemos una especie, una suerte de Catrina, una pseudo Catrina, que es como más españolizada, con un abanico y echada para atrás. Entonces, estas imágenes no son tan populares y tan estudiadas, pero creo que vale la pena detenerse y después, bueno, en algún momento ustedes háganlo, vean la película y piensen qué representa eso para el discurso de época y para nuestra época también. Arriba es esta imagen erótica bellísima con la entrada de la luz sobre una hamaca de una pareja sobre la hamaca en la arena, en el piso, y cómo se atraviesa la luz sobre. Entonces sabemos que está una especie de choza, una especie de intimidad muy tersa, muy suave, que baña los cuerpos, ¿no? En esta placidez de las figuras, que es bellísima. Vean esa película, es una joya. Y bueno, pues ahí tenemos esta imagen contrapuesta al charro muerto, a la Catrina muerta, esta figura españolizada, y a la mujer con trenzas larguísimas, un cabello larguísimo, y en la esquina, aquí al ladito, vemos a un personaje tendido, porque fue enterrado y asesinado, torturado, eh, por los caciques mexicanos. Lo entierran hasta el pecho y empiezan a cabalgar encima de varios personajes enterrados y los asesinan con los caballos que están corriendo ahí entre. Es una escena muy fuerte, muy trágica, y es un relato que Einstein registró del imaginario mexicano. Entonces, bueno, este es el México al que nos enfrentamos. Este es un descansito que quería plantearles porque sí, hablar de guerra siempre es como muy fuerte. Y aquí con Hugo Breme, que es el fotógrafo de la revolución, él es alemán. Ya ven, los artistas viajeros que hacían acuarelas y gráfica costumbrista en países exóticos como México, como ustedes pueden saber, que somos bien exóticos, bien exóticas. Aquí vemos cómo Breme registra el costumbrismo mexicano con este registro idealizadísimo. Él es un fotógrafo de la revisión. Tiene tiene un registro de un fusilamiento muy fuerte, muy parecido al del Goya. Y también tiene esta foto, que la que está bajito, ahí, aquí sobre la pestañita con el nombre. A ver si se ve el mouse. Esa foto es la foto de Zapata, es emblemática y la tomó Hugo Breme, y tiene estos registros de relaciones de pareja, ¿no? Estos registros de relaciones de pareja que están, ella colgada en una nopalera, en un árbol de nopal, y el charro ahí, también, recargado, muy similar la de la China poblana con el charro, que están ahí en unos órganos, y pues muy recargadotes así en las espinas, ¿no? Y una charra y un charrito acá en la imagen tercera de la diapositiva. El charro echándole unas coplas acá perronas que, pues bueno,
lo vimos todos en el cine de oro mexicano y lo vemos ahora registrado con Hugo Breme, que estas son fotografías muy idealizadas de las relaciones de pareja en México, pero sí el costumbrismo está ahí, ¿no? El costumbrismo está ahí, los paisajes están ahí, y eso creo que es información riquísima de lo que el trabajo que hizo Hugo Breme en nuestro territorio. Y rock urbano mexicano, yo no podía evitar recordar la portada del disco de Laragán y compañía, de los 15 éxitos de colección, que es el charro recolgado en una cactácea, en una fogata, pero con tenis Converse, ¿no? Es así como una actualización bien interesante. Y el Laragán y compañía pues tiene éxitos como Él no lo mató, que era tan solo tenía 17 años, esa gran velocidad, no estoy muerto, simplemente estoy dormido, muñequita sintética, María, perdedor, de que el amor apesta, son éxitos bueno, esa no es del Aragán, pero son parte de este imaginario popular que sigue corriendo y no arrastrándose, más bien filtrándose a través del lenguaje y de las imágenes y de los discursos que tienen que ver pues con este imaginario que registró Orozco para la novela de Mariano Azuela. Y vamos a ver que los de abajo, pues, regresando a la novela, arranca concibiendo la revolución como un acto epifánico de búsqueda de justicia, para convertirse con el paso de los capítulos en una sucesión redundante de cuadros de degradación. Y vamos a comparar los de abajo con una serie que son los horrores de la Revolución de Orozco, que es previa a las imágenes chiquitas que hizo para la publicación de los de abajo en la primera edición, pero es antecesora a esos dibujitos que vimos ahorita, donde vamos a encontrar formas distintas de registrar acontecimientos, los mismos acontecimientos, desde la literatura y desde la gráfica de Orozco, que es una gráfica durísima. Y además que Orozco, como vimos en Goitia, la expresión es una de las cualidades que se sintetizan y se vuelven, como en el expresionismo, el color se vuelve expresión, el color se vuelve significado, la luz se vuelve el trazo, la mancha, la pincelada, los matices se vuelven expresión del lenguaje pictórico, no ya realista, porque ya está la fotografía corriendo en el lenguaje, en la antropología del lenguaje, ¿no? Y vamos a observar dos cualidades, la justicia, de la que nos hablaba el comentarista de los de abajo, y la degradación, ¿sí? La súplica es una pieza de Orozco, tinta y aguada, hacia 1927 y 28. Se expuso en México en la Revolución, Mexico in Revolution, organizada por la Galería Mary Sterner, en Nueva York, ¿sale? Y es esta no, esta no es, ahorita la vamos a ver, la de la súplica. Vamos a empezar con el reaccionario, porque estamos pensando en la cualidad de justicia. O sea, la gente tomaba las armas en busca de justicia. No tengo que comer, no tengo trabajo, vivo en la precariedad, en la austeridad, en el hambre, tomo el fusil. Me hago sicario ahora, entro al narcotráfico, que ahora es muy diferente lo que implica, pues, pero no creo que sea tan diferente. Si me hago gavilán, me voy con los batallones armados, y a ver qué como, si aquí no como, pues qué más da que no comamos allá. Aquí vemos a los reaccionarios, que son el ejército federal, es la contención del Estado, y vamos a ver a 5 soldados caminando. El primero es el que trae un sombrero militar, que es el que va al mando. Atrás, dos figuras ensombrecidas por una mancha. En medio, un catrín, un burgués, un porfirista, vamos a decir, una persona de la clase alta,
y atrás otra fila de par de soldados en blanco. Al fondo, no dentro del batallón, porque fíjense que estos cuatro van custodiando al del centro, que es el personaje del sombrero de bombín de clase alta, va en medio de estas cuatro figuras, va custodiado, lo van resguardando. Son sus custodios, son sus guarros, son sus, sus guardaespaldas, dicen ahora. Pero ellos van custodiando a quien, al que tiene, al que pueda, al que tiene el poder. Ellos son los que van ahí, eh, pues, custodiando a lo que representa ese figurín, ¿sí? Y una mujer llorando al fondo, con una túnica negra. Aquí hago un acercamiento para hacer énfasis precisamente en las figuras. El que va liderando este pequeño grupo de militares que van custodiando este figurín de gente pudiente, y al fondo la mujer sufriente, ¿no? Esa es la justicia. Y en el pasaje de los de abajo dice: Dios los bendiga, Dios los ayude y los lleve por buen camino. Ahora van ustedes, mañana correremos nosotros también, huyendo de la leva. La leva, esta es la leva, ¿sí? La leva son los reaccionarios, son los federales. Esa es la leva. ¿Qué pasó? Ay, bueno, voy a ir cerrando la sesión. Sí lo voy a hacer en dos módulos, perdón, pero necesito hacer una pausita. Entonces, nos quedamos en la leva, que estamos aquí analizando la leva, qué significa la leva. Entonces, sí, perdón, pero van a ser dos módulos y y va, aquí andamos.